Y ahorita es el tema de física medioambiental, el cambio climático desde Fourier hasta la cuarta transformación por Constanza Zúñiga. Entonces, puedes empezar. Muchas gracias. A ver, pues bueno, mi platiquita se trata de una revisión como literaria desde el cambio climático desde Fourier, de la teoría que puso Fourier, y la idea era llegar hasta la 4T y cómo estamos ahorita, pero la verdad es que era ambicioso y ni siquiera sé si, o sea, si lo que ya tengo va a dar para la hora, pero pues se nota que lo primero está mejor investigadito que lo de después. Entonces hice lo que pude y después de todo, o sea, estoy como esperando que, como es el cotorreo y que se los voy a cotorrear, les voy a platicar lo que voy aprendiendo. Pues de todo esto son mis objetivos, ¿no? El primero es para un proyectito personal que yo tengo, como ir registrando mi aprendizaje sobre el cambio climático, porque es lo que me quiero dedicar, y compartir ese proceso, ¿no? Es algo que quiero quedarme yo sola, entonces por eso lo quiero ir registrando y quiero que entre que vaya aprendiendo, es más, o sea, creo que me sirve más de motivación el saber que, no sé, que voy a dar una plática a que yo solita lo voy a estar aprendiendo, ¿no? No soy muy buena con el autoaprendizaje, entonces esto me motiva mucho más que saber que se los estoy pasando a ustedes, ¿no? Y dejarles a ustedes no solo lo que voy aprendiendo, sino también todas mis fuentes. O sea, al final van a venir, las intenté dividir de una manera que no fuera como que, ay, son demasiadas. Tengo fuentes, artículos, también vi unos videos, hay un documental en Netflix, o sea, para que si alguien está interesado, aunque sean medio entenderlo, pueden ver el documental, pueden ver videos en YouTube, y si ya se quieren meter a cosas más específicas, ahí están también los artículos, están algunas noticias, etc. Entonces, esta es como la intención en general, ¿no? Entonces, vamos con la teoría. ¿Cómo se calienta el planeta? Yo me imagino, o sea, también empecé con la base de que, pues, aunque sea deben tener una pequeña noción de cómo funciona el cambio climático, ¿no? La verdad es que es un tema complicado, pero vamos a irnos de todos modos desde antes, cuando no sabían qué onda. Entonces Fourier, me imagino, pues lo conocen por su serie de Fourier y sus análisis. Pues este físico matemático también tenía una teoría que era la del calor de la Tierra. Quería saber, pues eso, cómo se calentaba el planeta. Sin embargo, pues era de los primeros en poner estas, o sea, realmente quería saber qué es lo que estaba pasando. Él entendía que las principales energías que llegaban a la Tierra como para el calor era del Sol. Decía que también el espacio, es decir, todas las demás estrellas lejanas al Sol, también los planetas, o sea, el éter, como que el éter nos pasaba cierto calor. Y el interior de la Tierra, decía que había un calor que venía del interior de la Tierra que se originaba desde que se creó la Tierra, o sea, como que desde que se crearon los planetas juntaban cierto calor adentro y se iba desprendiendo entre más vivían, ¿no? Eso es lo que él decía. Y de esto se basaba su teoría, ¿no? Sin duda, él, o sea, realmente no sabía mucho, entonces era como, a mí intenté leer el paper traducido, claro, porque está en francés, Joseph Fourier es francés, y la neta estaba complicado, o sea, no sabía que ni siquiera en esos tiempos, 1824, o sea, nadie había llegado al Polo Sur, no sabían cuáles temperaturas había allá, o sea, todo esto era súper teórico. Él, de hecho, no le interesaba tanto, pues no sabía nada de que se estaba calentando el planeta, ¿verdad? De hecho, todavía no es la revolución industrial. Él lo que quería saber era, pues, cómo funcionaba, o sea, por qué no estamos tan fríos, o sea, si solamente, digamos, si la Tierra solo absorbiera calor, estaría súper caliente, y si solamente la regresara, estaría súper fría, porque estamos a una temperatura suficiente para sobrevivir, ¿no? Entonces, lo importante de sus investigaciones es que él llega al aquel chaleur lumineuse, o sea, los rayos del sol, el que podemos ver, el calor luminoso que vemos, entra a la atmósfera, y al interactuar con cuerpos terrestres, no sabe qué cuerpos terrestres, no se molestan en explicarlo siquiera, se convierte en chaleur rayonnante obscure, que es infrarrojo. Estos términos van cambiando, o sea, en este momento ni siquiera saben lo que es el infrarrojo, ¿saben? O sea, pero ya tiene una idea de, ok, o sea, por alguna razón,
la atmósfera permite que el planeta no se congele ni se caliente demasiado, nos mantiene en la temperatura que deberíamos estar. Hay algo pasando ahí. Va. Entonces llega, básicamente 10 años después, un poco más, el Claude Pouillet, otro francés, que buscaba entender el funcionamiento de la atmósfera a través de experimentos con sólidos y líquidos transparentes. Entonces ya entendimos que hay una capa alrededor de nuestro planeta que hace una interacción para que el calor no se vaya, ¿no? Entonces él lo que hace es eso, poner de que, no sé, sólidos y líquidos, un vidrio y ve cómo se va calentando, o agua y ve, o sea, si le pone calor en cierta parte, cómo se va repartiendo el calor, cómo se va traduciendo. Y gracias a él le llama efecto de envolturas diatérmicas, es que llega a la conclusión que la atmósfera absorbe más los rayos terrestres, ahora le llama rayos terrestres, los que vienen de la Tierra. Supongo que también esa parte la tenía bien Fourier, ¿no? Decía que había alguna energía, un calor que venía de la Tierra, pero no sabía explicarlo realmente, o porque, bueno, pues no era lo mismo que él pensaba. Y esta absorción es mayor que la de rayos solares. Entonces, ahora entendemos que realmente el calor que sentimos en la Tierra tiene que ver más con lo que viene en la Tierra que del Sol. Y ahora es entender por qué ocurre eso, ¿no? O sea, en qué momento se forma el equilibrio entre esas dos cosas. Y bueno, viene el John Tyndall, que si dan cuenta son otros 30 años, o sea, esto va lento, creo yo. Él es el primero, entre comillas, porque realmente Eunice Foot, este es un inglés, estos dos son ingleses. Eunice Foot es la primera en hacer esos experimentos, pero es mujer, nadie le pela, nadie le hace caso, en 1800, 3 años antes que Tyndall, pero no sé, hay literatura que se contradice en cuanto a si Tyndall había escuchado a Foot, había leído a Foot o no, pero bueno. El punto es que hacen básicamente el mismo experimento. Con no me acuerdo el nombre, pero es una herramienta que mide el calor, lo que hace es comparar una fuente de calor con otra. De un lado pone directamente la fuente del calor y la otra, del otro lado del instrumento, pone primero un tubo y hasta después pone la fuente de calor, la misma fuente de calor. En ese tubo va metiendo los vapores. Bueno, mete primero vapor de agua, luego dióxido de carbono, también mete oxígeno, mete nitrógeno, etc. Y va metiendo gases a ver cómo se comporta. Ve que con el oxígeno y con el nitrógeno el calor no tiene problema de llegar al instrumento a través de los gases y se mide el mismo calor de un lado del otro. Pero con el dióxido de carbono y el vapor de agua no. Por alguna razón el calor se queda del lado de la fuente. Creo que me hubiera podido explicar mejor si hubiera puesto la imagen, pero bueno, espero lo haya explicado bien. También si tienen dudas, creo que pueden tenerme y preguntarme, porque va a estar largo, de hecho no sé si alcance la hora, pero voy a intentar explicar lo que fui aprendiendo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo de nuevo. Entonces, lo que se preguntan, ya sabiendo que nuestra atmósfera se compone principalmente de oxígeno y de nitrógeno, y hasta después de dióxido de carbono y vapor de agua son en menor cantidad, pero eso es lo que está manteniendo el calor. Entonces, ¿será que los cambios en estos gases en la historia explica el cambio en el clima? Porque en ese entonces los geólogos ya habían descubierto que hubo una era de hielo, ¿no? Al ver el proceso de la Tierra, al ver como las paredes de tierra, habían visto que había llegado hielo donde ahorita, en ese momento no había. Entonces sabían que había pasado algo así, pero no entendían por qué. Entonces es Tyndall el que da esta idea. ¿Qué tal si es gracias al dióxido de carbono y al vapor de agua que estos cambios ocurrieron? Entonces llega Svante Arrhenius, que ese sí no sé cómo pronunciarlo, en 1896. Vieron también 6, 7, 8, 9, 30 años. 30 años después, y es el primero en realizar un modelo del sistema climático de la Tierra a mano. Todavía no hay computadoras, lo hace a mano. Para mí, o sea, no sé cómo, pero, o sea, véanlos. Yo así fui investigando de cada una de estas personas y me fui enamorando de cada uno de estos viejitos, que ya están muertos. Pero a mí me impresionaba que, pues, todos estaban muy dedicados a lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, pues, como espero también ustedes estén, pero
se me hacía muy bonito, pero el punto es que él, sabiendo lo de Tyndall, lo de los gases, pues toma esto en cuenta y es el primero en hacer, de hecho, unos cálculos. No sé si les hubiera gustado que les presentara los cálculos, pero ahorita me voy a quedar con la historia. Y con esos cálculos, de hecho, hubiera tenido que investigar un poco más, porque sí, no están simples. Lo que hace es tener en cuenta todos los albedos de que el agua, el hielo, las nubes, etcétera. Hace más o menos un promedio y lo toma en cuenta para ver cómo afectaría eso y el CO2 al calor, según cuánta energía solar nos da la Tierra, etcétera. Entonces fue haciendo ese modelo y confirma que sí, una reducción en el CO2 bajaría la temperatura. Y también, si vamos aumentando el CO2, la temperatura subiría. Como que llega a la conclusión que el CO2 tiene más que ver con el vapor. Digo, más que ver en el calor que el vapor. Sin embargo, ambos están o sea, mientras uno sube, el otro sube. Porque si sube la temperatura, sube el vapor de agua, etc. O sea, están conectados, ¿no? Esto es cuando empieza la noción de, ok, a ver, para este entonces, en 1896, ya empezó la revolución industrial. Creo que desde Tyndall estamos en la revolución industrial. Entonces ya está la noción que estamos poniendo CO2 en la atmósfera. Es gracioso leer los papers o sus opiniones, porque, por ejemplo, Arrhenius decía que, sí, vamos a dejar un mejor clima a nuestros descendientes, así algo más tranqui, ¿no? Y había otros que decían, sí, vamos a calentar el planeta para evitar otra era de hielo. Y estas eran, pues, era la idea, ¿no? Como, chido, vamos a calentarlo, suena bien. Claro que también había otras opiniones que ya empezaban a preocuparse de, oye, pues, se va a calentar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder lidiar con eso? Pero aquí empieza la noción. 1896, recuérdalo. Entonces, nos vamos a la evidencia. Ahora ya todo esto fue teoría, fueron cálculos, bla, bla, bla. Y vamos con Guy Stewart Gardner, 1838. O sea, ya se me olvidó el número. 1896, otros 40 años, ¿no? O sea, hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? Voy a probarlo. A ver si es cierto. Y él era ingeniero. Guy Stewart Gardner era ingeniero. Todos los que había mencionado antes eran físicos, menos el Stevenius, era químico. Este güey es ingeniero y pues de hobby le gustaba ser meteorólogo, porque ya sabes, esos tiempos podían ser todo. Entonces, lo que hace, ¿sabes qué? Voy a reunir todos los datos que puedo. De hecho, también reunió un poco de CO2, pero de CO2 había menos, porque pues apenas empezaron, desde Venus que empezaron a darse cuenta que tal vez debería ser importante monitorear el CO2, ¿no? Entonces, lo que hace con un poco de CO2 es calcular como cuánto debería calentar la temperatura. Esta línea punteada es la que representa eso, como que el efecto que debería tener la temperatura, el CO2 en la temperatura. Y las demás son, pues aquí dice, ¿no? ¿Cuántas estaciones juntó? Juntó cuántas estaciones pudo de temperatura para llegar a un promedio del norte, del trópico y del sur. Y luego lo juntó todo, estas 147 estaciones de la Tierra. Y este de abajo es solamente por año. O sea, es como, el de arriba es la curva suavecita y abajo está como nada más los puntitos. Y con esto dijo, se está calentando. La Tierra, esto es prueba de que la Tierra se está calentando. Entonces, desde 1938, ya casi 100 años, hemos dicho que la Tierra se está calentando por el CO2. Ya teníamos una noción de que eso estaba pasando. No sé, si tienen alguna duda, pregúntenme. Acá puse, estas gráficas van a ser siempre así. Toman un promedio de temperatura y comparan, o sea, esto no es un cero, ¿verdad? Esto es tomar una temperatura y están comparando todos los datos con esa temperatura. Entonces aquí le llama departures. ¿Qué tan alejado está? ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Bueno. Bueno. Y eso. Entonces vámonos al presente, ¿no? Esto ya tenemos un montón de datos de temperatura. Esto es la NASA, nuestra querida NASA, que como físicos creo que la mayoría van a apreciar. Y yo la NOAA, que aprecio también algo.
todas organizaciones gringas, que yo, siendo honesta, no sé si son gubernamentales o privadas o qué onda, pero bueno, tienen la temperatura, son los mismos datos, comparten los mismos datos, solamente es una curva más bonita, más suavecita y la otra con barras, pero básicamente ya muestra una tendencia más clara de que se está calentando, ¿no? Esto lo están comparando también con un promedio, simplemente es cuánto se ha aumentado la temperatura y no sé, o sea, puedes ver esto y decir, sí, ok, se está calentando. La evidencia de eso. Si no es suficiente, no sé, yo dije, ¿por qué todos los datos que encuentro, me tardé en encontrar otros que no fueran de la NASA y de la NOAA? Encontré otros que no son gringos, pero son ingleses. Climate Research Unit, que se juntan con otros, creo que sí son del gobierno, el UK Met Office, y básicamente lo mismo, ¿no? También se empieza a calentar. Esto es desde 1880 y este es 1860. Y vemos que se está calentando, va. Bueno, vamos a ver desde antes, porque que sí, pues se está calentando porque es algo normal de la Tierra, ¿no? Entonces, gracias a la dendroclimatología, que es básicamente poder ver el clima gracias a los árboles, ver los anillos de los árboles y ver cómo ha estado cambiando el clima. Esto, según estuve leyendo, es algo complicado, o sea, no es tan fácil, porque según, o sea, la lógica es, si está más chiquito, pues el árbol tuvo más dificultad en crecer, y si el anillo es grande, pues hubo mucha agua y fue un buen clima, ¿no? Pero para saber exactamente cuánta temperatura había, al parecer es complicado. Aquí, este es Brifa, me encanta porque todos los dendroclimatólogos tienen una foto con algo de madera. No, era muy bonito encontrarlos todos con su foto con el árbol, ¿no? Entonces, y esto muestra juntando distintos datos, o sea, juntó varias bases de datos y hizo el promedio, y tenemos o sea, al final es el 2000 y empieza desde los años 1, ¿verdad? Dice 1. Y ahí pues se ve que hay como cierto ciclo y al final parece que se sube un montón, ¿no? Entonces también como que confirma que se está calentando. Va. Luego... Oye, espérate, Sí, sí. hay una duda. Sí. No sé, no es mía, pero alguien publicó que tenía una duda. Es que no estoy leyendo si escriben algo. Pero ok. Yo tenía una duda, Cons, pero si quieres la dejamos para el final. No, pregunta. Ok. Este chavo, el que es ingeniero, que ahorita estabas mencionando, el que estaba más atrás, es que es una pregunta anterior, discúlpame. Ese chavo ya sabía en sí, o todos, perdóname si no escuché bien y lo comentaste, ya todos sabían sobre los ciclos de la Tierra y su temperatura, y ya podían descartar eso como que es un fenómeno aparte del fenómeno natural del calentamiento o enfriamiento de la Tierra. O sea, creo que estaban todavía comenzando con hipótesis, ¿verdad? Era una hipótesis era una teoría, que el CO2 estaba calentando. Y yo no voy a mencionar otras teorías que hubo, pero también empezaron a decir, por ejemplo, cuando empezó la revolución industrial, decían de que, pues sí, se puede calentar por el CO2, pero también se puede enfriar porque vamos a contaminar el aire con aerosol y eso va a hacer que se enfríe. Entonces había estas dos teorías. Luego también vieron que se estaba calentando y dicen, ok, no se va a calentar. Pero empezaron a decir también, sí, o sea, supongo que ahí fue el proceso de, ok, ideas, descartar ideas, etc. Entonces, yo me voy a ir por este camino del CO2, pero sí había otras hipótesis. No, o sea, pero es que desconozco, pero el hecho de que la Tierra cambia la temperatura como ciclo normal del planeta, no es teoría, ¿o sí? O sea, lo que quería preguntar es que si estas personas a esta edad ya sabían que la Tierra tiene sus variaciones de temperatura ya especificadas. Fíjate que no estoy muy segura, porque en esta parte no me fui en orden cronológico. Me fui ok. en orden. Ajá. Está bien, no pasa nada. Ahorita vamos viendo los años en las publicaciones, a ver si. Okidoki. Entonces, climatología. Ajá. Entonces, esta otra
chica también, de hecho, lo cita a Brifa, pero empieza a hablar de que en la dendroclimatología tienen este problema, como que no, hay uno, en cuanto a algunos árboles del norte, como que parece no coincidir con esta subida. Y empieza a criticar por qué puede ser, ¿no? Como que hay unos problemas con que estos árboles no están sintiendo el cambio en el clima o tienen problemas de sensibilidad, algo así decía. Pero básicamente, por ejemplo, el negro es las temperaturas en tierra y los demás son los datos de los árboles que han tenido, ¿no? Realmente yo sí siento que se ve como que está subiendo, pero igual y no han logrado que coincida y están viendo realmente qué tan bien está esa ciencia, ¿no? Que hay que cambiarle. De este otro lado, también están los récords de hielo, ¿no? Sacan columnas de hielo, ya sea en la Antártica o en otros lados, y pueden ver gracias a las burbujas de aire que se quedan atrapadas, qué tanto bueno, ese es CO2, pero también se puede ver la temperatura. La temperatura no estoy muy segura cómo la sacan, pero esto es de la NASA, y pues vamos también lo de o sea, esto ya es algo más histórico, ¿no? Estábamos viendo desde 1800 y tantos, y ahora estamos viendo ya hasta hace 800,000 años. Y entonces vemos que están estos sub y bajas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si estamos en uno de esos ciclos? Lo que hacen acá es, la grafiquita verde es el que junta NASA con, bueno, realmente los datos son de este señor, el Robert Simon, y acá abajo es una adaptada de este hombre, de Mann y su equipo, que les digo que siempre tienen sus arbolitos, porque el de arriba es de hielo y el de abajo es de árboles. Y lo que hace es también juntar un montón de datos distintos de registrado el cambio del clima con los arbolitos y lo junta, hace un promedio y luego al final lo juntó con datos de temperatura actual, ¿no? Y aquí sí se puede ver como que sigue esa tendencia de que está subiendo la temperatura. Y sí se ve que está subiendo. Esto ya es hasta los 1000, de 1000 a los 2000. Entonces tampoco es tan, o sea, sí hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Pero básicamente todos concluyen en que sí parece estar subiendo. Parece estar subiendo, parece estar subiendo, parece estar subiendo. Este otro es el paleoclimatología, la paleoclimatología, que lo que hacen es ver la Tierra. También sacan como tierra debajo del océano y eso también da información de la temperatura, van construyendo cómo estuvo antes. Y este señor hizo este proyecto de reconstruir cómo era la Tierra antes, tanto la temperatura como el mapa, cómo fue cambiando las placas tectónicas y junta todos estos datos, ¿no? Lo que hace es ver cómo está la temperatura desde antes y se puede ver sus ciclos o bueno, cómo ha estado cambiando. Y para eso esta gráfica va a volver a ser importante después. Esto es 2002. Pero bueno, entonces está calentando. Que llegamos a la conclusión de que sí, ha habido cambios y otra vez está calentando. ¿Por qué? ¿Qué lo está calentando? Entonces, vamos por el primer sospechoso. El Sol, ¿no? Todos estaban de acuerdo. Todos los de la teoría están de acuerdo que el Sol era el principal calor que recibíamos en la Tierra. Entonces, vamos a la irradianza total que hemos tenido del Sol, ¿no? Y se ve así, o sea, realmente esto es hasta 2020 y podemos ver que realmente no está subiendo, o sea, si la temperatura está subiendo y la irradianza, cuánta energía del Sol nos está llegando, no ha cambiado, digo, hasta, pues aquí se ve que sigue como que, o sea, en unos ciclos que van cambiando pues según el año, pero aún así pues no parece ir subiendo ni bajando. Acá nos acercamos a los 1880 y pues no, o sea, bueno, yo no siento que coincida. Podría comparar las dos gráficas y siento que
se mantiene más o menos. Esto, la irradianza, tengo entendido que la sacan igual y los astros sepan más que yo, pero lo sacan de la actividad de los sunspots. Y esa la saqué del spaceweatherlive.com, pero al parecer todo esto viene del observatorio de Bélgica, Belgium. Lo intenté buscar en distintos lados y todos venían de ahí, entonces tomé esto. Y en los últimos como 50 años parece de hecho estar bajando esa actividad. O sea, realmente no parece estar, o sea, pues que esté subiendo la temperatura por eso no, como que no coincide mucho. Entonces el sol, no. Va, entonces ¿quién? Bueno, aquí es donde ya me di cuenta que no tenía tiempo para investigar tanta cosa. Entonces nomás les voy a contar un poco de lo que fui aprendiendo. Los volcanes, ¿qué tal que fueron los volcanes, no? Realmente los volcanes, cuando busqué si ha como subido la actividad o no, lo único que saben es que ahora hemos registrado más. Entonces, como ahora hay más información, pareciera que hay más actividad volcánica, pero realmente la emisión de CO2 por volcanes es muy, muy poquita comparada con la de los humanos, para empezar. Y dos, pues sí, a veces se calienta la Tierra por el CO2 de los volcanes, o sea, en la historia eso ha pasado, pero también ha pasado que si hay demasiada actividad volcánica, se hacen muchas nubes y entonces se enfrían, ¿no? O sea, realmente no, digo, aparte de que ahorita no parece estar pasando eso, como que no parece ser una fuente del cambio que está ocurriendo ahorita. Luego las nubes. Ha habido también como estas teorías de que, por ejemplo, que como se está reduciendo la actividad solar, entonces las nubes están pasando más, o sea, están formándose más. Y también ha habido así como una línea de investigación sobre si las nubes se enfrían o calientan, porque realmente si hay muchas nubes, pues no entra la luz del sol, ¿no? Pero tampoco sale la luz terrestre, bueno, la energía, el infrarrojo, pues, que viene de la superficie de la Tierra. Entonces, al final llega la investigación que si realmente hubiera, ¿no? O sea, sí, como que no parece haber estado cambiando, hasta ahora no hay como resultados concluyentes al respecto, pero no parece ser parte importante tampoco. Luego está el vapor de agua, porque pues también es gas de efecto invernadero, ¿no? Y aquí también regresó la física, al parecer el CO2 absorbe una gama más grande de radiación infrarroja que el vapor. Entonces, aunque haya más vapor, que no es el caso, al final de todos modos, o sea, si llenara de vapor la atmósfera, al final todo caería como agua y volvería a llover. El CO2 no puede hacer eso. Sí, sí tiene el ciclo de los árboles, pero realmente solo un cuarto de todo el CO2 se va a eso, se va a los árboles, y otro cuarto se lo absorbe el océano, pero realmente se queda en nuestro, o sea, la mitad al menos se queda en nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, ¿quién es? Y aquí es donde se dan cuenta que me desvelé un poco para hacer esto. Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? ¡No te Entonces es el dióxido de carbono. Entonces, otra vez, o sea, como se dan cuenta, no me fui como por tiempo. Ahora vamos al dióxido de carbono y cómo lo que fueron encontrando. El primero, hasta donde yo leí, en decir, vamos a ver qué vamos a ver qué está pasando con el dióxido de carbono, es Charles Keeling. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ponerlo aquí en la ciudad. Igual y eso fue lo que fue la primera persona en hacer, ¿no? Yo no quiero hacerlo en una ciudad donde me llega directo el CO2. Yo quiero hacerlo en otro lado donde pueda medir el CO2 de la atmósfera sin que sea contaminado por una fuente directa. Entonces intentó buscar el lugar más lejano y se fue a Hawái. Se fue a Mauna Loa, que creo que es como un lugar volcánico.
Y ahí puso su observatorio y empezó, y lo narran como que al principio, pues él lo empezó así como muy artesanalmente, ¿no? Con lo que tenía, así con sus propios fondos, súper apasionado. Entonces, al principio ve que va subiendo, ¿no? Los primeros puntitos van subiendo y luego vuelve a bajar. Y dicen que hubo un apagón y se empezó a bajar. Y dijo, no, ¿qué está pasando? Y lo dejó pasar y luego volvió a subir. Y otra vez a bajar y a subir. Y es el primero en darse cuenta que el CO2 tiene un ciclo. Y efectivamente lo que se ve ahí, el sub y baja, es el verano, más bien la primavera y el otoño, ¿no? Cuando los árboles absorben más CO2 y cuando dejan de absorberlo. Entonces, es el primero en encontrar eso. Y, a ver, con permiso. Y vamos viendo, esto es el año actual, todavía funciona ese observatorio, ahora está a manos de Scripps, que es también como es un centro de investigación que pues podemos ver que está subiendo, ¿no? Que realmente sí hay una tendencia para arriba. Esto es de 1960, que es cuando puso, en 1958 fue cuando hizo el centro, ¿no? Y aquí lo compara con datos de CO2 que encontraron con hielo. Y se puede ver que desde 1750 y antes ha estado subiendo. Ahora nos vamos desde antes y sí hay se ve un ciclo, se ven ciclos, pero o sea, realmente se ve demasiado alto, ¿no? Como que este punto es en el que nos encontramos ahora y se ve demasiado alto. No sé si es esta, que llaman la gráfica como en forma de hockey, de este juego, que como que se ve demasiado arriba, algo así, que es medio controversial. Pero bueno, estos datos de Scripps, ¿no? Y estos son de otro observatorio de Tasmania, que muestra básicamente lo mismo. Que va subiendo desde 1975. Entonces coinciden en eso. Luego la NOAA y la NASA también coinciden, está subiendo el CO2. Otros que son ingleses también dicen el CO2 está subiendo desde 1750, tiene un poquito más de tiempo. También dice que el metano está subiendo bastante, otro gas de efecto invernadero. Y el nitrous oxide no está subiendo tanto. Ok. Y luego tenemos que si no me equivoco es también CO2 obtenido como de paleoclimatología, conseguido debajo del océano. Y pues reconstruyeron cuánto CO2 había, ¿no? En la atmósfera. Bueno, no sé si era hielo. Creo que no, creo que sí es del océano. Y aquí es donde se vuelve importante esta gráfica de temperatura en la historia. Y a la hora de juntarlo, pues para comparar ahora sí, si el CO2 tuvo que ver con la temperatura en la historia de la Tierra, tenemos esto. Y pues como que no se ve así muy convincente, ¿no? O sea, no parece ir ad hoc la temperatura de CO2 en este caso. Y esta gráfica, yo la había visto antes y al parecer se ha usado mucho para descreditar el cambio climático, de que no, ves, claro que no. Pero realmente lo que ocurría, o lo que hizo la ciencia, era que faltaba hacer una corrección aquí. Tenemos el CO2, pero el CO2 se tiene que considerar con la energía solar, la incidencia solar. Y corregirlo al pH. Entonces lo corrigen, esta misma información, y ahora sí se parece un poquito más, ¿no? Como que sí, ahí donde sube sube y baja. Igual y no se entiende muy bien los tiempos, porque aquí muchos años los hizo muy pequeños, pero ya, o sea, sí coinciden. Acá también coinciden. Este es Roger 2004, acá está abajo.
También es un gringo. Luego la NASA, esta es la que da, esta es la gráfica que, por ejemplo, el político Al Gore, que hizo su documental en una verdad inconveniente, he visto que esta es la que usa. Y pues también es la misma que habíamos mostrado de Speech, realmente. El punto de que el CO2 ahorita está mucho más arriba comparado con hace 800,000 años. Y ese es el que pone NASA en su página también. Y del Observatorio de la Tierra de la NASA muestran uno parecido, igual y con las unidades un poquito cambiadas. Y también muestran que diferencia entre la influencia humana en el CO2 y la no humana, ¿no? Esto se puede diferenciar con los isótopos, creo que son los isótopos del carbono, y con eso puedes identificar la fuente, si es de procedencia de quema de energía, si es de un proceso natural de la Tierra, etc. Entonces parece que la humana es la que está creciendo y la no humana parece mantenerse relativamente constante. No es la anomalía de la temperatura. No, esto requirió más cálculo. Lo siento. Pero sí, como ven, sí hice bastante investigación y no pude meterme a fondo a todo. Pero intenté mostrarles lo que pude. Ahora, estos son todos mis datos. Estos son los datos que logré ver. Yo llegué a la pregunta, ¿por qué todos son gringos? ¿Por qué toda esta información es gringa? Y como pueden ver, esto, como que hicieron una encuesta de o sea, agarraron todos los papers que encontraron sobre clima, sobre cambio climático en específico, y vieron que el 23% son de Estados Unidos. Y luego después de Estados Unidos viene Inglaterra, que también tenía información de Inglaterra, pero no tengo información china, no tengo información alemana, no tengo información de Canadá. Ahora, se supone que todos los datos que mostré es porque son monitoreos de todo el mundo, tienen que ser promedios mundiales. Entonces, aunque lo tomó un gringo o una organización de Estados Unidos, realmente deben de tener en cuenta todo el mundo y terminan siendo colaboraciones casi mundiales porque, pues por el calibre de información que se necesita, ¿no? Pero no sé, a mí me puso a reflexionar cómo, pues, ese monopolio de datos está ahí. Se genera más que nada ahí. Entonces ya me voy con las acciones internacionales, que yo creo que es lo que voy a poder proporcionarles menos información justo ahora. Pero vamos a como pasar rapidito los básicos, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que se está calentando, por el CO2, por la Tierra, por actividad humana. ¿Qué estamos haciendo? ¿A alguien le importó? Y sí, desde 1988 se formó el Panel Intergubernamental en Cambio Climático. Desde 1988 tuvimos el concepto de que algo estaba pasando y necesitábamos hacer algo. Esto es para asesorar evidencia. Primero fue para ver si sí es cierto, ¿no? Y desde 1997 ya fue como, a ver, ya tenemos que hacer algo. Y es el protocolo de Kioto. La idea era que las naciones desarrolladas acuerdan a reducir el 5% de sus emisiones para el periodo 2008 a 2012. Ahí. Pero resulta que en 2001 se sale Estados Unidos. Dice, no, esto yo no quiero. Y creo que tiene que ver con que tenían como muy... Bueno, esta es mi impresión de lo que alcancé a leer, que como que era más rígido en cuanto a todos los países tenemos que hacer esto, ¿no? Porque en 2005, en 2005 el protocolo se vuelve ley internacional para los países que siguen dentro, en este caso ya no Estados Unidos. pero realmente es hasta 2016 que dicen, ¿sabes qué? Vamos a reafirmar el acuerdo. Bueno, vamos a cambiar el de Kioto, vamos a intentar algo nuevo. Para meter ahora más países y que Estados Unidos
este acuerdo, bueno, no solo Estados Unidos, había otros países que también se salieron, pero el punto era que lo hicieron un poquito más flexible. Ahora cada quien tenía que hacer su propio plan, pero la idea era mantener la temperatura de la atmósfera más abajo de 2 centígrados. Esto todavía está en pie, ¿no? Y, o sea, tendría de preferencia que nos quedáramos en 1.5, que no tuviéramos que tocar ni de cerquita los 2 centígrados, ¿no? Porque ese aumento de temperatura global nos podría afectar de una manera muy grave. Aquí no hablé para nada de los efectos del cambio climático, pero pues sabemos que estos aumentos en temperatura puede causar, pues es lo que está causando más incendios, es lo que también en otros lados está pasando por inundaciones, se está levantando el nivel del agua, etcétera. O sea, realmente esto ya está ocurriendo, realmente ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático, entonces si subimos más, se va a poner peor. Entonces, vamos a alejarnos de esos 2 centígrados. Hay 270 países en este acuerdo de París y cada uno tiene su objetivo, ¿no? Ya que es importante notar que cada país tiene distinta influencia en el CO2 que se está emitiendo, con Estados Unidos y China siendo los principales. Pero vámonos a México, vámonos a donde vivimos, a lo que está pasando ahorita. De nuevo, ya en esta parte, ya mi cerebro ya como que absorbió demasiada información, entonces les voy a poner este bello, esta infografía que encontré del Instituto Mexicano para la Competitividad, que habla, bueno, primero resume un poco el Acuerdo de París, habla que pues sí, tiene que quedarse bajo los 2 centígrados, cada 5 años vamos a revisar nuestros acuerdos, los países en desarrollo van a recibir $100,000 millones en financiamiento para el cambio climático y va a haber mecanismos para la rendición de cuentas de ese dinero y lo principal va a ser adaptarnos para los países más vulnerables. Entonces, México, pues habla un poquito de nuestras emisiones, ¿no? Acá no pude como realmente checar los datos, pero vamos a tomarlo como una guía, ¿no? Que el transporte es el principal emitor de CO2 en México, después la generación eléctrica y la industria, ¿no? El petróleo y el gas, que después de todo tiene que ver con el transporte y también con la generación eléctrica, y así, ¿no? Hasta siendo la energía residencial, la que menos tiene que ver. La que menos afecta, pero aún así afecta. Habla de que somos vulnerables a eventos hidrometeorológicos, y pues como los huracanes, y que en 2014 los daños y pérdidas estimadas por desastre ascendieron a 32,933 millones de pesos. Entonces, ya estamos viendo los efectos, o sea, realmente ya hay cosas sucediendo. Me hubiera gustado mostrar ejemplos, pero la idea es que, pues bueno, al menos aquí ya podemos sentir que se está calentando, ya hemos pasado por los veranos más calurosos desde hace unos años, y pues, no sé, sí, hay unos ejemplos. Creo que al menos en la noticia han tenido que oír alguno. México lo que se compromete es a una reducción no condicionada. Me imagino que tiene que ver que no hay como una consecuencia a reducir el 25% de sus emisiones de gas de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, es decir, 22% de los gases y 51% del carbono negro. Al reducir sus emisiones del sector de industria ha generado el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. Entonces, para 2024, en 4 años, deberíamos tener 35% de nuestra energía como energía limpia, según este acuerdo. Y que quede claro, esto fue en 2016, pero en 2019 reiteramos nuestro compromiso. Va. Ahora me voy a lo que prometí llegar, que muy apenas llegué.
pero la 4T, la cuarta transformación. La verdad es que yo no sé de política y me cuesta trabajo hablar de esto porque sé poco y no me dio tiempo para checar bien los datos, ¿no? O sea, como que puedo buscar noticias y voy a encontrar cosas, pero no confío en casi ningún noticiero, no sé en qué noticiero confiar, no sé exactamente cuáles son los datos que sí son como certeros, entonces creo que necesitaría más tiempo, sí podría, pero necesitaría más tiempo para encontrar una presentación, y podría dar otra plática de 1 hora de esto, claramente, o sea, debe haber mucho, porque no solo es AMLO, sino creo que desde antes de AMLO, pues, qué se ha estado haciendo, si Monterrey ha estado haciendo algo, y si no, ¿qué? O sea, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? O sea, me encantaría saber todo eso. Estas son mis preguntas, o sea, realmente nadie me pidió que contestara estas preguntas, pero es lo que a mí me gustaría saber, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poquito. También me gustaría, qué bueno que me va a quedar tiempo, porque también me gustaría que tal vez si ustedes supieran cosas que han pasado, me dijeran, me comentaran, y las anoto y las busco. Pero bueno, esto es lo que yo encontré así más factible, ¿no? El AMLO, bebé, quiere rescatar a Pemex, ¿no? Como que financieramente, o sea, en cuanto a fiscalmente, está teniendo problemas, entonces le mandó dinero para apoyarlo. También quiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. También tiene que ver con, algo decía que quería como quitar la corrupción dentro de esa comisión y tal. No sé muy bien, no entiendo cómo es ese plan. Estaría interesante ver si hay algo de energías renovables ahí. Quiere rehabilitar las refinerías, o sea, más petróleo. Y bueno, sabemos que el Tren Maya, ¿verdad? Que tal vez no tenga tanto que ver directamente con el cambio climático, pero medioambientalmente como que no confiamos tanto. Y sé de la noticia que como que mandó para atrás las energías renovables, ahorita por el coronavirus y que no sé qué, pero también tenía que ver con que eran empresas de fuera, internacionales, no eran mexicanas. Entonces, no encontré información como muy exacta de por qué lo hizo o qué hizo. Entonces, no voy a hablar tanto de eso, no voy a mencionarlo, aparte de eso. Y mejor me voy a esta información interesante que encontré sobre los instrumentos de política climática. Estos instrumentos son como que cosas que da el gobierno para diagnosticar, planificar, medir, monitorear, reportar, verificar y evaluar índices del medio ambiente para entonces implementar políticas nacionales de cambio climático. Y lo que me sorprendió al ver esto es que, como pueden ver, Nuevo León es uno de los que tiene menos. Y eso me tomó por sorpresa. Ciudad de México y Jalisco son los que están más altos, pero Nuevo León está hasta atrás y ¿qué onda? Y eso es lo poco que sé, al parecer, en cuanto a política, o sea, la poca información que pude obtener en cuanto a política de Nuevo León, política medioambiental. Pero bueno, también no soy la mejor para hablar de ese tema. Pero esos fueron los datos que encontré, los datos, por así decirlos, crudos, porque no voy a hablarles, no sé, no quiero simplemente hablar de opinión, quiero dar datos. Pues esto fue lo que tenía. Entonces, voy a hacer una pequeña conclusión, donde este proyecto es, creo que solo el comienzo. La idea es que vaya redactando todo esto que voy como investigando, porque me imagino que hay otras personas que tienen las preguntas que yo y quiero contestarlas no solo para mí. Pero, pues no, o sea, sí que la idea es seguir investigando, tal vez dar otra vez esta plática, pero ahora más chido y con más investigación en otra ocasión. Y pues que si yo pude, tú puedes. Que la verdad no hice nada fuera del mundo. La verdad es que solo leí un montón de cosas. Me senté por muchas horas a leer, a ver videos, a todo lo que pude, a hacer notas para sacar lo importante, etcétera, etcétera. Y que, pues sí, o sea, después de todo, aquí están mis artículos, mis videos. Si les da hueva leer, les recomendaría los videos, no son tantos, son videitos de YouTube. El de Netflix está padre, no es como político, es
acá está el de Netflix, es como muestra la ciencia. Este youtuber muestra todo con fuentes, muestra todas las fuentes que usó, y si quieren saber cómo modeló físicamente el clima Svante Arrhenius, este video está buenísimo. Y también usé muchas bases de datos, bueno, no todos, pero gran parte de los datos que mostré eran directamente de la base de datos, y otros que son como de noticias y así, ¿no? Entonces, si gustan la presentación, se las paso, y si tienen una duda, por favor díganme, y la platicamos. ¿Siguen ahí? Te quedó bien bonita. Gracias. La hice con mucho cariño. Me gustaría agradecerte, Cons, por tu participación, te quedó muy bonito. Y esa referencia a Bob Esponja, también. Ay, me sentía una genia ayer a las 2 de la mañana de que nuevo. Pero luego lo vi en la mañana y dije, ay, no sé. Por ese video ya no vamos a poder subir tu charla a YouTube porque nos van a bajar por copyright. Oh, no. Está bien, solo dámelo. ¿Van a subirlo todo junto? ¿Qué no quieres que pongamos? No, o sea, solo quiero saber si separan de que las pláticas o las suben todas juntas. Eso sigo pensando. Según yo, la voy a hacer cada uno por separado. Okay. Va. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Dale. Háganlo. Oye, pues sí, o sea, el dióxido de carbono siempre ha estado ahí presente, digamos, haciendo el calentamiento Sé que te concentraste en el dióxido de carbono, pero hay otros que tú hayas leído que tengan incluso mayor capacidad calorífica y que como quiera estén sumando temperatura a la atmósfera y nomás porque no es tan tendencioso no se tome en cuenta. Pues el vapor de agua sin duda es, pero creo que sí se ha documentado que comparado con el dióxido de carbono no afecta tanto, afecta algo, pero no afecta tanto. Y el metano, eso por ejemplo yo no lo investigué, pero he visto en fuentes no tan científicas que sí puede afectar más que el dióxido de carbono. Y ya, son los principales. O sea, hay otros, ¿no? Pero hay varios como de carbono que son gases de efecto invernadero, pero como que esos son los que más se habla, los que más, no sé, también los que más estén presentes en la Claro. Sí, hay uno, es que te lo juro que había uno, no me acuerdo el nombre, luego te paso el artículo, porque el dióxido de carbono son partes por millón, ¿no? O sea, las medidas suelen ser de que partes por millón, y hay uno que está en menor proporción, pero tiene mayor capacidad calorífica, e igual tampoco no es tan investigado. Pero nomás por comentarlo, ¿no? Sí, está bien. Y de pura casualidad, de todo el dióxido de carbono que se tiene conocimiento en la atmósfera, ¿cuánto es la capacidad que el planeta Tierra tiene para estarlo purificando? De que, por ejemplo, no se lo puede purificar de todo lo jodido, puede purificar no sé, voy a decir un número al azar, obviamente, de que el 70%, pero el 30%, ese es el verdadero problema. Es lo que, bueno, creo que, no sé si lo estoy sacando del documental, Ajá. pero usan los números de un cuarto se va, o sea, sí lo absorben las plantitas, y el otro cuarto lo absorbe el océano, pero en el océano también pues, se está quedando, ¿no? Entonces se queda como la mitad de la atmósfera. Ese es el que está causando el problema. Ya. Pero bueno, el océano también tiene mucho que ver con la temperatura de la atmósfera, ¿no? Al final está cambiando el pH y también se está acidificando el océano, y eso también es otro rollo.
Ajá, sí, porque si cambia el pH del océano, no puede haber corrientes marinas y no puede haber la temperatura adecuada para los ecosistemas. Sí, exacto. Y gran parte del oxígeno también viene de ella. Sí, entonces, ajá, es todo un pedo. Pues, bueno. ¿Y tú qué opinas? O sea, realmente la información que se nos presenta en los medios, tú, en todos lados, es, mucha gente le tiene poca credibilidad, por lo mismo que es un fenómeno que nomás podemos investigar hasta donde nuestras capacidades nos dicen, porque este fenómeno lleva muchos millones, pero realmente nomás empezamos a investigarlo hasta hace poquito. Entonces, hay fenómenos que nosotros empezamos y pues sí podemos entender todo su desarrollo como para que la estadística sea más considerable, ¿no? Te lo pregunto porque normalmente suelen querer siempre hacernos guerra en contra de que no existe esto, ¿no? Entonces, Sí. ¿tú qué tan sesgada ves esta información? O sea, ¿sí entra en un rango de credibilidad? ¿Sí puede ser peleada en muchos otros ámbitos o qué onda? Sí, yo intenté, es que ese es el rollo, ¿no? Es distinto lo que está pasando en los medios a lo que está pasando en la ciencia. Siempre, Exacto. porque de hecho, en los links del video de Potholer 4, creo que se llama, de ese youtuber, tiene toda una lista de como que lo que hace es se encuentra mitos de las medios sociales, de la red social, etcétera, y lo que intenta es decir la verdad, ¿no? Sacar realmente de dónde vienen los datos y que realmente la ciencia sí ha estado en debate, siempre ha estado en debate y la idea es, esta es una teoría, digamos, y parece que hay muchos datos que la afirman, la confirman, pero siempre como ciencia está, o sea, sí se puede criticar, ¿no? Claro. La cosa es que como que en los medios lo que hacen a veces es como leer mal las cosas o afirman algo que no se dijo en el paper o toman mal muchas cosas o de que no sabes qué es que no hay datos que lo confirmen y ya por negarlo ya muchos de que ves no hay y eso es lo que he estado viendo en esos videos porque también creo que a mí me ha tocado como que ahorita que lo que yo uso son las redes sociales, lo que me toca es Facebook y mis amiguitos como que están más de acuerdo, y ya es distinto lo que nos toca ver, supongo. Pero siempre, si viene de las noticias, si viene otras cosas, es más como, a ver, cuestiónalo, esperar que venga ahí la fuente e irte directo a eso y tú leerlo, ahora sí, realmente qué es. Y sí hay debate en la ciencia y que si es aquello, que es lo otro, pero suelen ser críticas sobre cómo estamos tomando los datos, si necesitan correcciones o no necesitan correcciones. Y supongo que siempre va a ser, se construye con lo que ya tenemos, ¿no? Pero ahorita el censo, sí, o sea, aunque en la media no lo esté mostrando, sí parece ser que los científicos creen que el cambio climático es por los humanos. O sea, al menos en esos como encuestas que hacen de tomar un chorro de papers y contabilizar, sí dicen que el 90%, aunque sea mínimo, están de acuerdo con eso. Entonces, los que no suelen estar de acuerdo es como el público general, ¿no? Y creo que tiene que ver más con cómo estamos comunicando las cosas y cómo hay intereses de por medio, ¿verdad? También. Exacto. Entonces, ¿tú crees que pues eso nunca lo va a hacer un civil, investigar la fuente? O sea, nunca lo va a hacer una persona no científica. Entonces, pues está gacho dejarle la tarea a ellos, yo creo. O sea, creo que los científicos deberían de tener una interacción un poquito más social Sí, claro. para ser un puente, no solamente trabajar en la investigación científica de frontera, porque si no, pues le dejas el trabajo a la población, pero la población está sujeta a lo que diga la política, pues la dejas desprotegida. Entonces, sí creo que ahí entra mucho de ética científica y todo esto, y pues ya nomás quería recalcar esto y aplaudir el evento que está con madre. Sí, la divulgación es tan importante como crear ciencia, crear conocimiento.
Pues bueno, creo que ese fue mi tiempo, chicos. Bye, muchas gracias por escucharme. Ok. Y ahí puse la Bonita presentación con... Gracias.